Buenos días, a continuación les voy a presentar el reporte de investigación de nuestro proyecto. Los integrantes son Juan Carlos, Petra Yasmín, Ricardo Ulises, Daniela y María Guadalupe. Introducción. A continuación se presenta toda la información de nuestro proyecto, que es una tinta natural a base de cáscaras de frutas y vegetales. Les voy a presentar desde la descripción del problema hasta los resultados obtenidos en cada paso que fue elaborado nuestro proyecto. Capítulo 1. Generalidades del proyecto. Descripción del problema. Hoy en día el planeta está en una situación crítica por la contaminación. Esto lo provoca la sobrepoblación, el exceso de basura, los químicos y los alimentos que son desechados. Uno de los principales recursos afectados es el agua por los desechos que se tiran, los químicos y otras cosas que lo provocan. Una de ellas es la tinta sintética, ya que los químicos que contiene, como lo son el ácido clorhídrico y el fenol, ambos afectan el agua. Entonces es por eso que optamos a hacer la tinta natural. Planteamiento del problema. Como bien sabemos, el deterioro del medio ambiente, como ya lo mencioné, en parte de ellas son los químicos. Es por eso que se opta a hacer un producto que sea amigable con el medio ambiente para que la tinta sintética que provoca la contaminación se sustituya. Esto es porque los lapiceros que se utilizan con tinta sintética no son desechados hasta su término. Esto provoca que cuando son tirados a la basura se incineran y los químicos que ésta tiene se expandan. Planteamiento de los objetivos. Objetivos generales. Determinar cuáles son los químicos que están afectando y cuáles son los componentes que tiene la tinta sintética. Esto para que la sustitución con la tinta natural sea algo más preciso para disminuir la contaminación en Loreto, Zacatecas. Objetivos específicos. Realizar una investigación documental sobre los químicos que contiene la tinta sintética. Identificar cuáles químicos son los dañinos y en qué cantidades afecta cada uno de estos. Identificar los daños generales de la tinta sintética. Investigar el número de personas que se deshacen de los lapiceros que no son a término y en qué cantidades son en Loreto, Zacatecas. Y buscar una forma de sustituir la tinta sintética con ingredientes naturales para que así sea sustituida la tinta sintética y esto se logra con el fin de disminuir la contaminación, como ya lo mencioné. Yo les hablaré sobre las hipótesis de nuestra investigación. La primera de ellas es que si los componentes químicos presentes en la tinta sintética de los lapiceros contribuyen directamente a la contaminación del agua y el suelo. La segunda es que si la elaboración de una tinta natural para lapiceros se ve determinada por sus componentes, en este caso es la miel, el betabel, el cilantro, el mango y la cáscara de aguacate. Lo siguiente es la justificación de la investigación. La razón principal para elaborar esta investigación es debido a que en la actualidad existe una gran contaminación del agua y el suelo, lo cual afecta la vida diaria de las personas, lo cual nos motivó a nosotros para darle una solución, la cual es elaborar una tinta natural para lapiceros a base de frutas y verduras que sustituyan la tinta sintética que contiene químicos dañinos, como es el ácido clorhídrico y el fenol. Lo siguiente es el marco teórico. Primero comenzaré con los antecedentes. El primero de ellos es la contaminación por sustancias químicas. Esta se presenta cuando sustancias químicas son introducidas al medio ambiente, como es el caso de plaguicidas, hidrocarburos y solventes. Este tipo de contaminación es muy malo ya que genera un desequilibrio en el ecosistema. Lo siguiente es estadísticas de consumo de lapiceros. En Estados Unidos se consume un promedio de 1.600 millones de lapiceros al año. China consume 38.000 millones de lapiceros al año y en promedio se consumen 300 lapiceros por segundo. El siguiente antecedente es las estadísticas de contaminación del suelo. Según Semarnat, en el periodo de 2008 a 2013, los hidrocarburos fueron los principales contaminantes.
donde la gasolina tuvo un 27.3%, el diésel un 22.5%, el combustóleo tuvo un 15.6%, la turbocina tuvo un 5.7% y los ácidos y bases tuvieron un 5.4%. Otro antecedente más son los componentes de la tinta. La tinta es un compuesto de resinas vinílicas y químicas que son introducidos en un tubo para tinta. Este tubo para tinta y la capucha están hechos de resinas fenólicas. Para la coloración de la tinta se utilizan diferentes ácidos como el ácido tánico y glicerol, los cuales son muy contaminantes para el medio ambiente. Dentro del marco conceptual tenemos lo que es la contaminación. Esta se define como la presencia de componentes nocivos, ya sean físicos, químicos o biológicos, en el medio ambiente, y los cuales dificultan la vida. El principal origen es la actividad humana. Otro concepto es la contaminación del agua. Esta se presenta debido a la introducción de sustancias contaminantes al agua. Su principal origen es la actividad industrial. Otro concepto es la contaminación del suelo. Esta se define como los cambios en la superficie terrestre, los cuales son perjudiciales. Un componente químico es aquel que al entrar en contacto con un ser vivo genera un daño. Este puede ser orgánico o inorgánico. La contaminación del agua por químicos es aquella donde se introduce un químico al agua y ésta se ve contaminada. La contaminación del agua en la región se da principalmente por la actividad minera y a las aguas negras. La tinta natural, su concepto es denominado, son las sustancias que se extraen de plantas y animales que son aptas para la coloración de tintas de fibras textiles, perdón. La tinta sintética son compuestos de resinas vinílicas y químicas que se emplean en los cartuchos de tinta para la elaboración de los lapiceros. El capítulo 3 sería la metodología. La determinación del universo y de la muestra. Para fabricar la tinta se tomaron todos los componentes como lo son el betabel, el mango, el cilantro, las cáscaras de aguacate y las muestras de las unidades de cada material. La determinación del estudio, se analizaron dos tipos de estudio, que son el experimental y el documental. En la descripción del instrumento, para el desarrollo de la investigación, se utilizarán tres, que es la investigación documental, la entrevista a un experto y la experimentación. Para el procedimiento de recolección, la investigación documental se consultó en diversas fuentes como son libros digitales y artículos de revistas de investigación. En la entrevista a un experto se realizó una entrevista a un experto para tener más información para la elaboración de dicha tinta. Esto fue aplicada a un químico farmacéutico biólogo que se llama Esperanza Trinidad Torres, que es de aquí del municipio de Loreto. En la experimentación se realizaron las pruebas para la elaboración de dicha tinta, utilizando los materiales correspondientes para cada color y así el procedimiento previo establecido. Para la experimentación, en los materiales que nosotros vamos a usar son 10 mililitros de miel, glicerina, agua, 2 jeringas de 3 mililitros, una barra de tinta, una hoja de papel, un extractor de jugo de uso doméstico, un cuchillo, 2 recipientes y 2 cucharadas de 2 cucharas o agitador. Para la elaboración de la tinta roja, el proceso que se llevó a cabo para llegar a un punto aceptable: primero se lavó el betabel, se cortó en pedazos pequeños, se introdujeron en el extractor de jugos, después el líquido se depositó en un recipiente, se colocaron 10 mililitros de glicerina y de miel en un recipiente. Con una jeringa se extrajeron 10 mililitros de jugo de betabel. Con la jeringa se vació el jugo de betabel en el recipiente de la miel, se mezcló, se realizó la prueba de consistencia, se introdujo la tinta en el tubo de lapicero y se realizaron trazos en la hoja de papel para ver si su consistencia era aceptable. Para la tinta azul, primero que nada se lavó el mango y el cilantro, se cortó el mango en trozos pequeños, así como el betabel.
Se introdujo el mango y el cilantro en el extractor de jugos, se depositó el jugo obtenido en un recipiente, se colocaron 10 mililitros de miel y de glicerina en un recipiente. Con una jeringa se extrajeron 10 mililitros de jugo del cilantro y del mango. Con la jeringa se vació el jugo del recipiente de la miel, se mezcló, se realizó una prueba de consistencia, se introdujo la tinta en el tubo para tintas y se realizaron trazos en la hoja de papel, así como en la tinta roja. Para la experimentación de la tinta negra se realizó el siguiente procedimiento: se lavaron las cáscaras de aguacate, se pusieron a secar, se raspó lo negro del aguacate, se trituró hasta tener un polvo, se colocó en un recipiente junto con la miel y la glicerina para después mezclarlos. Después se hizo la prueba en un... Resultados obtenidos. En cuanto a la investigación documental sobre la glicerina, se logró comprobar la funcionalidad que ésta tendría en la elaboración de nuestra tinta natural, ya que la glicerina es una sustancia pura que funciona como resina, que cuenta con la fluidez y viscosidad necesaria para integrar todos los ingredientes de la tinta, por lo cual se puede concluir que es una sustancia bastante idónea para la elaboración de nuestra tinta. En cuanto a la entrevista a un experto, a la química farmacobióloga Esperanza Trinidad Torres, se le realizaron diversas preguntas sobre las propiedades de las sustancias químicas que contiene la tinta sintética, como es el ácido clorhídrico y el fenol, a lo cual ella nos respondió que son sustancias bastante tóxicas que pueden causar irritación en los ojos y en la piel, además de intoxicación si se llegara a ingerir. Y en cuanto a la contaminación en el medio ambiente, son sustancias muy corrosivas, por lo que dañarían el suelo y el agua. También se le preguntó sobre la factibilidad de elaborar una tinta natural a base de frutas y vegetales, a lo que ella nos respondió que esta idea es bastante factible, pues las frutas y los vegetales tienen propiedades pigmentantes. En cuanto a la experimentación, previamente se elaboró una tabla en la cual se asignaron varios aspectos y una ponderación, los cuales debía cumplir la tinta natural, que eran consistencia, tonalidad y durabilidad, a los cuales se les asignó una ponderación de 10. En el caso del color rojo, en cuanto a durabilidad, obtuvo una puntuación de 10, y en cuanto a consistencia y tonalidad, obtuvo una puntuación de 9, por lo cual los resultados fueron bastante idóneos y la tinta resultó bastante factible. En el caso de la tinta azul y la tinta negra, se obtuvo una puntuación de 9 en cuanto a durabilidad y de 8 en cuanto a consistencia y tonalidad, con lo cual se puede concluir que los resultados están muy poco por debajo de lo esperado y siguen siendo aceptables. Además, en el caso de los tres colores se realizaron diversas pruebas para comprobar su funcionalidad, en las cuales los resultados fueron bastante satisfactorios, ya que nuestra tinta natural para lapiceros cumple la misma función que una pluma común. Por último, para concluir, al realizar este proyecto de investigación, pudimos observar que la idea de elaborar una tinta natural para lapiceros a base de frutas y vegetales es bastante factible, gracias a las propiedades de los ingredientes que la conformarían. Además, es una solución bastante viable para disminuir la contaminación por los químicos que contiene la tinta sintética, con lo cual estaríamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Por otra parte, al realizar este reporte de investigación, y gracias a la materia de taller de investigación 2, pudimos adquirir conocimientos sobre cómo se debe elaborar un reporte de investigación adecuadamente, siguiendo la metodología correcta y la estructura que debe llevar.